están? Buen día. Bueno, ¿cómo cayeron las declaraciones de la ministra? ¿Quién empieza? Sebastián, porque cuando arranque Graciela no para. Somos compañeros de la Comisión de Educación. Sí, claro. No, a ver, yo creo que la ministra reconoció que se equivocó, que no debería haber dicho lo que dijo. ¿Fue sincera o no tuvo más remedio? Porque recién veíamos también las declaraciones, los maestros no sienten confianza por parte del ministerio. Yo creo que la ministra estaba hablando de Mir. En particular. Y dijo algo totalmente equivocado, ¿no? Tomar la parte por el todo. Y además que lo que dijo de Mir tampoco es cierto. Es decir, Sí, también los docentes estaban enojados con que había dicho que la designación de Filgueira había sido porque el hijo le dijo que en realidad no parece haber sido así, pero ella lo expresa así públicamente, ¿no? Sí, a ver, Filgueira es una persona sumamente reconocida en el ámbito académico por sus estudios en educación. O sea que no sé si el hijo o cualquiera de nosotros le podría haber dicho que Filgueira sabía mucho de educación. Tabaré Vázquez le podría haber dicho, ¿no? Que estuvo trabajando con él todo el año previo de la campaña, o sea, sin no duda. fue casualidad. Y formó parte de la elaboración programática del Frente Amplio, así que no es nuevo para ninguno de nosotros Filgueira. Pero además estoy seguro que no lo piensa lo que dijo con respecto a Mir, porque al lado de ella tiene a una maestra, que es Edith Moraes, que es una maestra que ha trabajado toda su vida en el ámbito educativo y que participó de la investigación y en educación no desde ahora, sino que incluso en gobiernos anteriores, aportando desde lo técnico, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchos de los documentos sobre las escuelas de tiempo completo los escribió la propia Edith Moraes, o sea que no creo que esa sea la opinión de María Julia con respecto a la docencia. Graciela. Bueno, yo en realidad siempre digo lo mismo y lamento reiterarme. Ojalá pudiera venir para decir me equivoqué. Pero esta historia de poner a universitarios, vamos a hablar primero lo que es la política más de largo plazo, que comenzó con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que puso de ministro de Educación a Brovetto, que es ingeniero químico, había sido rector, bastante malo por otra parte, de la Universidad de la República, y al frente del Codiceno, médico infectólogo. Estas cosas están mal, sí, están mal. Por dos razones fundamentales. Primero, porque los profesionales de la educación somos profesionales. Y no somos profesionales de clase B, porque no somos universitarios. Somos universitarios los que hicimos los institutos de formación docente en la época que había nivel universitario. En primer lugar. Segundo lugar, cae mal, siempre va a caer mal para los docentes por esta responsabilidad y esta culpa que se nos impone desde el año 35 para acá, la famosa discusión de Ferreira y Grompone, porque secundaria nació de separarse en la dictadura de Terra, sacársela a la universidad porque era opositora y nos cambiaron por Conaprole. Eso que está en el ADN, ya que tanto se ha hablado y poco se ha visto, de la educación, cae mal. Y lo que tienen los universitarios es una especie de superioridad, porque yo tengo cartoncito de los dos lados. En consecuencia no tengo ni complejo de inferioridad ni complejo de superioridad. Pero sí lo he visto como docente que los universitarios nos maltratan. Ahí en la última declaración de María Julia, en la que pide perdón, ella mete ese tema en el medio, ¿no? Dice, los que hicimos una carrera universitaria, me parece que ahí otra vez... Pero dice, los que hicimos una carrera universitaria. Nos acordamos de nuestro maestro. Claro. Me parece que otra vez ese perdón es más o menos. Otra vez, pero yendo a los temas de fondo y no tanto a María Julia. Perdóname, esto es un tema de fondo. No, eso sí, no, digo la declaración esta, de esas picardías de... ¿El tema de fondo de las declaraciones de María Julia? No, de la reforma de la educación, bueno, ¿no? Pero si tú desde el arranque, desde el primer gobierno de Frente Amplio, pones universitarios y a los docentes los excluís, porque lo único que hicieron fue ponerlos en los consejos de educación y pusieron representantes sindicales, que muy poco pudieron hacer. Pero eso los eligen los docentes. Sí. Los trabajadores Ya lo hemos discutido. Eso ganó el botón blanco acá mismo, yo lo dije. Ganó el botón blanco y los docentes independientes que votaron lista independiente votaron a otras personas. Ahora, no hicieron nada. Tampoco. O sea, Sebastián, ¿qué responde el Frente a estas críticas, a la gente que se eligió, a lo que ha pasado en estos 10 años con la educación? A ver, yo creo que si algo no logramos fue convencer de las cosas buenas que se hicieron. ¿Porque la gente es tonta? No, porque de repente no logramos hacer que la gente vea qué cosas buenas pasaron, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo. Cuando yo era estudiante, ¿sí? Nosotros teníamos una plataforma donde reclamábamos el boleto estudiantil. Hoy todos los estudiantes tienen acceso al boleto estudiantil. Reclamábamos tener becas para poder estudiar. Hoy hay becas para poder estudiar.
Teníamos un planteo que era el 4,5 de la inversión, etcétera. Eso se logró. Pero además no logramos transmitir lo siguiente. Siempre hablamos, y la parte de la formación universitaria es un aspecto central, en que hay que jerarquizar la tarea docente, ¿sí? Si no hubiéramos hecho las inversiones que hicimos, por ejemplo, en lo salarial, porque el 80% de lo que gasta la ANEP es en salarios, ¿sí? Hoy un docente que es verdad que gana 19.000 pesos, el grado 1, en el grado más pequeño, más chico... Entra ganando eso, digamos. Entra ganando eso. Bueno, estaría ganando alrededor de 11.000. Entonces, eso es una jerarquización de la educación, ¿sí? Y eso quizás es nuestro debe. Ahora, yo creo que sí necesitamos, obviamente, a los docentes, pero también necesitamos a los universitarios, también necesitamos a los padres, porque hoy los problemas que estamos teniendo, y esto está relacionado con el tema siguiente, ¿sí? Que son problemas, por ejemplo, de violencia en los centros de estudio, no los vamos a resolver solo los docentes. Pero esos son los grandes problemas. A ver, más allá de las cosas que vos planteás en las que se ha avanzado, ¿no ha habido en el funcionamiento de educación una falla en dar un paso más en reformar? Porque por algo se habló en la campaña de cambiar el ADN, lo dijo el presidente Vázquez, o eso era solo un eslogan de campaña. No, el desafío es la inclusión. Porque yo puedo tener una educación excelente, como existía en los años 50 en Uruguay, pero que vaya una pequeña proporción de la población, ¿sí? Ahora, si yo quiero, como ocurre hoy, es decir, cuando yo era chico, iban muchos menos jóvenes a estudiar que ahora. Ahora, ¿sí? ¿se puede cambiar Iban todos el los ADN? niños, pero iban menos jóvenes. Ahora hay más jóvenes yendo a estudiar. Ahora, esos jóvenes que van necesitan otras herramientas que no les estamos dando. Y ese es el debate que tenemos que dar. Bien, y se puede cambiar el ADN porque fue parte de lo que dijo Juan Pedro Mir, que así como estaba dada la situación no se podía cambiar el ADN de la educación. Yo creo que tenemos que cambiar el ADN en el sentido de trabajar para que esos gurises que hoy no saben ni para qué les sirve ir al liceo, ¿sí? Puedan terminar un buen ciclo educativo, que hoy no lo estamos logrando. Es decir, que ese pasaje por las instituciones educativas sea significativo para su proyecto de vida. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar la formación docente, sin duda. Seguir mejorando la profesionalización. Uno de los grandes temas, por ejemplo, en Uruguay no tenemos un posgrado en educación gratuito. O a nivel público, Hace ni 11 siquiera. años no son gobierno, ¿te enteraste? Sí, me enteré y... Gastaron 2.000 millones de dólares en el último quinquenio. ¿Qué hicieron con 2.000 No, millones de dólares? estás equivocado, eso se gasta No, por que año. voy a Pero estar se gasta en equivocado. salarios, ¿sí? Ah, sí. Ahora, claro que sí, que se Formé gasta en 5 salarios. años parte del gobierno. A mí no me vas a enseñar lo que es el gobierno de la educación y menos en la parte administrativa. Seguramente te puedo enseñar muy pocas cosas a vos, En Graciela, pero... educación, no. Y formar parte del gobierno de Eso es el Vázquez, presupuesto, agarrás el presupuesto y lo ves, eso es lo que se gasta por año y está bueno estudiar las cosas que llegan a nuestros despachos. Yo voy a la comisión de presupuesto. No sé. Bien, El Graciela. tema es que se les cayó el relato. Porque cuando uno confronta, pues estas declaraciones de Muñoz, ¿qué son? Son impulsos de la decadencia. Cuando había plata y empezó el relato, estas cosas se tapaban. Porque también yo podría decir lo que nos decía Yarzábal en el Consejo, que éramos corruptos los profesores, por ejemplo, por el problema de las inasistencias. Y yo integraba el Consejo y por el gobierno. O sea que vamos a dejar esas cosas ahí. ¿Qué pasa? Se cayó el relato y se terminó la plata. No es cierto que antes no hubiera boletos estudiantiles. Había, con rebaja. No lo tenían los estudiantes. ¿no? Y yo debo haber estudiado en otro país. No es cierto que Se no lo hubiera... daban los A ver, hijos de los perdóname, funcionarios. Sebastián, te lo he dicho varias veces en la comisión. A los hijos de los funcionarios, ¿no? ¿A los hijos de qué profesionales y mis viejos eran laburantes? Pero vamos a terminar con ese discurso porque la gente no es tonta. Entonces, por eso ahora se les cayó el relato. Le voy a avisar A mis la compañeros de educación, clase a la que no tenían educación, boleto, que sí tenían. a la educación. No sabían que tenían, pero Había tenían. boletos rebajados, por supuesto que teníamos. Si me habré No comido la gratuito. cola. Bueno, total, no van. En primer ciclo tampoco. Sí, señor, teníamos boleto rebajado. Además, ¿sabes qué? Como se gobernaba bien y se ganaba bastante bien, los trabajadores no necesitábamos boleto gratuito. Y no lo queríamos tampoco porque acá el problema es el tema de la inclusión entendido al revés. ¿Quieren un problema de fondo? Ese es el problema de fondo. Este gobierno, desde el 2005, enfocó todo en inclusión entendida al revés. Igualemos para abajo, partamos de preceptos equivocados, porque encima les contaron la historia mal, porque los que la vivimos. ¿Por qué tenemos un presidente que es un gran médico oncólogo, que es hijo de un obrero de La Teja? ¿Es un ejemplo? No.
¿Es un outsider, como se llama ahora? No. Lo que pasa es que hay dos cosas fundamentales que ustedes olvidan en el relato. Que antes no se necesitaban tantos años de escolarización para llegar a buenos empleos. Déjame terminar en esto. Primera cosa. En consecuencia, vos antes tenías una muy buena primaria y ya podías acceder a buenos empleos. Si hacías primer ciclo, más. Y si hacías segundo ciclo, podías hacer lo que querías. El problema es que hay, además, el segundo tema, una enorme marginalidad que es producto de la pobreza y es producto de la caída de la educación pública. Entonces, nosotros no solamente tenemos gente para integrar, como tuvimos al principio del siglo, analfabetos en idioma extranjero, y la educación pública los integró. ¿Ahora qué? Ahora no los podemos integrar porque hay una brecha entre la clase media y la clase alta y la clase baja. Y esa brecha la profundizó un gobierno que se dice izquierda. Graciela, ahora, en esa historia que vos decís, les contaron mal, vos fundaste el Frente Amplio. Sí, claro, y por eso... Entonces, ¿las cosas no era que estaban tan bien? ¿O qué pasó? No, totalmente de acuerdo. A ver, los partidos fundacionales tienen una enorme responsabilidad. Si a mí me preguntan cuándo empezó la crisis en el Uruguay, lo he dicho siempre. Yo recito los archivos. La crisis de la educación en el Uruguay comenzó al principio de la década del 60, cuando se quebró el modelo económico, que vivía de la guerra, de la reconstrucción, de la guerra de Corea. Faltó un proyecto alternativo económico, obviamente, después vino la dictadura y desde luego, y además hay otra cosa, totalmente de acuerdo, pero el Frente Amplio trancó, y yo formaba parte del Frente Amplio y el sindicato que también fundé con otros compañeros en plena dictadura. El tema puntual es que el Frente en el 95 trancó la única reforma que se hizo hasta ahora desde la democracia para acá, que fue la reforma de Ramos. Buena, mala, no sé, no la dejaron funcionar. 20 años después, el Frente sigue proponiendo el cambio en el ADN con Filgueiras, que venía de la reforma de Rama, Mir no porque es más joven. Y sin proyecto alternativa, porque el Frente lo que no tiene es proyecto alternativa en muchas cosas. En educación no tiene. Y no es supongo que si no les interesa no es el momento de tratar de encontrar una explicación. ¿Cómo? No, le pregunto a Sebastián si tiene... A ver, lo que pasa es que en esto del relato, ¿no?, que planteaba Graciela, hoy la mitad de los estudiantes universitarios tienen padres que no accedieron a la educación universitaria. Eso es un cambio estructural en el Uruguay, ¿sí? O sea que decir que hoy no están llegando los hijos de los trabajadores a la universidad es un error gigantesco. Yo no dije pero además, claro que hay un proyecto. El proyecto es que la educación sea un derecho para todos y antes no lo era. Y lo que tenemos que entender es que si queremos tener la educación que tiene Finlandia, bueno, primero tenemos que tener una sociedad como la de Finlandia, que no la tenemos. ¿Sí? Porque Finlandia es la sociedad más igualitaria del planeta, ¿sí?, y una de las sociedades menos pobres del planeta. Es decir, traigan la mejor escuela de Finlandia a Casa Valle y los problemas sociales los vamos a seguir teniendo. Entonces, en la discusión no ha estado Yo no la quiero no, finlandesa, lo digo porque esto ha estado en el debate. No, ahora, no en el caso de Graciela, pero sí en este sentido. Estás debatiendo conmigo. La educación, no, yo estoy conversando. No, estamos debatiendo. La educación, ¿sí?, es parte de la sociedad. Podemos tener los mejores docentes, podemos tener las mejores escuelas y vamos a tener chiquilines que tienen problemas en sus casas, que tienen problemas de alimentación, que tienen problemas de violencia, que tienen problemas de integración familiar. Entonces, si no entendemos esto, bueno, difícilmente vamos a poder resolver el problema de la educación, porque justamente tenemos que trabajar con esas familias y con todos los actores de la sociedad para buscar esas soluciones para llegar a una Ahora, esas soluciones, ¿a cómo se llega? Porque se compromete aún más con esta postergación de gastos en educación. Bueno, eso es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho. Nosotros el año pasado, en la bancada de gobierno, con las autoridades de economía, habíamos llegado a un acuerdo para aumentar ciertos rubros. Pero esos rubros no eran al voleo, ¿no?, sino que justamente tenían que ver con un aspecto clave que los docentes nos reclaman mucho, que son esos equipos multidisciplinarios de psicólogos, de asistentes sociales, Los docentes no podemos. de horas de tutoría, ¿sí?, en esos centros de estudio, sobre todo en los centros de educación media, que no tienen esos equipos, ¿no? Y parte de esos recursos, lo dijo Celsa Puente hace unos días, esos recursos que se iban a aumentar iban a ser para contratar a esos equipos, ¿tá?, esos equipos multidisciplinarios en unos 100 liceos
que además tenían pensado aumentar el tiempo de permanencia de los chiquilines, con alimentación, bueno, con tutorías, etcétera, y nos preocupa. Y vamos a trabajar en estos días y estamos trabajando para intentar que esa postergación no ocurra, porque además ese fue el acuerdo que tuvimos, ¿no? Es decir, cuando nuestro presidente Tabaré sale en la conferencia y dice, bueno, ¿qué es lo que no vamos a posponer? Y él habla de educación, así lo entendimos todo. Pero una cortita de los sindicatos, porque ustedes, los dos trabajaron en los sindicatos de la educación y la ministra dijo en búsqueda que los sindicatos protestan por todo y les falta madurez. ¿Ustedes qué consideración hacen con los sindicatos? Si tienen de rana la educación, si no. ¿Los sindicatos? Sí. Yo personalmente creo que a los sindicatos hay que respetarlos y no tomarles el pelo. El gobierno de Vázquez se enteró una de las leyes que es causante, porque además ahora todo se resuelve por ley y ahora vamos a tocar la Constitución. Bueno, genial. Gobiernen, muchachos que tienen el gobierno y con mayoría absoluta. El tema es, la ley de educación ha sido muy responsable de muchas cosas que pasaron. Vázquez. La ley de negociación colectiva en el ámbito público. El Uruguay tenía la ley de negociación colectiva en el ámbito privado en el año 43, desde el año 43. ¿Para qué en el ámbito público? El Estado no puede ser un patrón. El Estado debe defender el interés general. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros que incumplieron la ley de negociación colectiva en el ámbito público? El gobierno pasado. Porque no se reunieron con los docentes, porque dijeron que habían negociado. La ministra que vuelve a demostrar lo que es, la ministra que decretó la esencialidad, en el decreto de esencialidad se invoca una negociación colectiva que había empezado en marzo. Tú escuchás a los sindicatos como los escucho yo y soy una de las que más citamos a los sindicatos a la Comisión de Educación. Viene el Consejo, nos dice una cosa, viene el sindicato y nos dice absolutamente todo lo contrario y son del mismo gobierno. Los sindicatos lo que hay que hacer es respetarlos. ¿Gobernar de acuerdo a lo que quieren los sindicatos? No. Yo nunca estuve de acuerdo que los sindicatos estuvieran en el Estado. Y por eso, porque no se puede ser patrón y empleado al mismo tiempo. Eso, desde luego, en un régimen democrático así resultó. No pudieron hacer nada y, en definitiva, perdieron afiliados. En los de educación perdieron afiliados. Ahora, hay un problema de fondo que siguen dándole en el discurso y la gente está cansada, que es el tema de secundaria. El problema es todo el sistema educativo que funciona mal. Si saben semianalfabetos de primaria, en secundaria, si bajemos el número de... Yo soy partidaria de modificar todo. Todo. Si salen semianalfabetos de primaria, ¿qué puede hacer secundaria encima con las autoridades que tiene? Entonces, con los sindicatos, yo les voy a decir un resumen nada más. Cualquiera que tenga la ley de presupuestos la puede googlear, el artículo 650. Ahí rompieron los puentes con los sindicatos y lo votaron los 50 votos del Frente en la Cámara de Diputados. Les extorsionaron o aceptaban esos niveles de remuneración que significan 25.000 pesos en el 2019 nominales o nada. Y todos los votos del Frente estuvieron por el nada. En consecuencia, ¿qué te vas a llevar bien con los sindicatos si empezás tomándoles del pelo sus propios compañeros? Porque son todos compañeros de partido. Por eso es que están todos desilusionados. Y ahora ustedes propusieron que si el Frente Amplista que está desilusionado, que recurran, que el MPP va a la casa, que contrataron equipos multidisciplinarios para que vayan a sacarle la desilusión a la gente del Frente. Gobiernen como se debe, que la gente acá tiene memoria. Piensa despacito, pero piensa. Bien, tenemos muy poco tiempo, Sabini, pero me imagino... Sí, es difícil, ¿no? Porque se dicen tantas cosas y tantos disparates que... ¿Disparate? Pregúntale a la gente. No, y la gente, sí, hablo todos los días con la gente. Sí, pero la gente que piensa igual que vos. No solo con los que piensan igual, uno habla con todo el mundo. Sí. Está bien, yo creo que, a ver, tu pregunta tiene que ver con los sindicatos, pasa que la licuadora arranca y no termina. Porque es poco el tiempo. Yo creo que si queremos, vuelvo a lo del principio, ¿no? Uruguay necesita un acuerdo nacional en educación. Y seguramente nosotros tengamos un montón de cosas en común con los gremios, con los sindicatos. Y en algunas otras cosas vamos a tener que necesariamente que no estar de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Secundaria tiene, y la UTU también, un pésimo sistema de pasaje de grado, ¿no? Es decir,
un docente se recibe o empieza a dar clase y para pasar de grado simplemente alcanza con envejecer, con perder pelo y tener canas, ¿no? Eso no es cierto. Puedes hablar de la licuadora, decir la verdad. Dejale cerrarme, así la que tengo que cerrar el espacio. Si no me van a matar a mí. Pero si no dicen la verdad... No, está bien. Yo sé que a vos te gusta hablar y no escuchar, pero Si déjame no, terminar. Escucho, sí. La viví. Seguramente Desde si queremos adentro. cambiar ese sistema de grado, de pasaje de grado, no vamos a estar de acuerdo con los docentes, pero lo tenemos que hacer, ¿no? En otras cosas vamos a estar de acuerdo y bueno, por eso yo planteo que Uruguay tiene que pensar un plan nacional de educación a 30 años. ¿No lo pensaron todavía? Pero no alcanza con el Frente Amplio, lo tenemos que hacer todos. Ah, sí, en eso estamos Graciela y Sebastián. Bueno, en por eso estábamos de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo. Pero ¿Estamos de ¿cuánto hace acuerdo que en estamos algo? pidiendo una política nacional en educación? Por favor. Un acuerdo nacional que es diferente. Política hay. Te puede no gustar, pero política hay. Sí, no, política hay, sí, de cuarta, pero acuerdo nacional de educación. Eso lo define la gente, no. Graciela y Sebastián, muchas gracias por acompañarnos Gracias por hoy. venir. Gracias. Vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora. Presenta